Como siempre hacemos con los iconos, hoy quiero leer con ustedes el icono de la presentación de Jesús en el templo y de la purificación legal de la Virgen María. Bueno, ustedes recuerdan que estaba establecido por Moisés que así como Dios había herido a los primogénitos de Egipto, que era una de las plagas, con las cuales había obligado al faraón a dejar que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud de Egipto y fuera a la tierra prometida, entonces el pueblo de Israel rescataba a todos los animales y a los hijos varones primogénitos, ofreciendo un animal en sacrificio. Si la familia era rica, ofrecía un buey; si la familia era de clase media, ofrecía un cordero; si la familia era pobre, ofrecía 2 pichones de paloma. Bueno, el Evangelio, según San Lucas, nos dice que 40 días después de haber nacido Jesús, que era el primogénito varón, Jesús fue presentado en el templo. Es decir, que San José y la Virgen cumplieron con esta ley que había puesto Moisés, siendo que Jesús no necesitaba ser presentado en el templo porque Jesús era verdadero Dios, era el dueño del templo. Sin embargo, ellos se sometieron. Jesús no necesitaba ser rescatado porque Él es el que nos rescata a todos nosotros. ¿Y qué sacrificio iba a salvarlo a Jesús? ¿No es cierto? El sacrificio de Jesús es el que nos salva a nosotros. Pero ellos cumplieron con eso. También lo otro que se hacía era que de esta manera la madre quedaba purificada. Imagínense si la Virgen necesitaba purificarse de algo, ella que es toda pura, ¿no es cierto? Que no tiene ni siquiera la mancha del pecado original. Así que lo primero que nos cuenta esta celebración es que San José y la Virgen hicieron algo solamente en obediencia a la ley. Eran obedientes, eran justos y por eso cumplían con aquello que mandaba Moisés, aun cuando no era necesario que lo hicieran. ¿Qué es lo segundo que nos muestra? En el templo había personas muy importantes: el sumo sacerdote, los levitas, los escribas. Pues no cuenta que ninguno de ellos salió a recibirlo a Jesús. Evidentemente, cuando iba un ricachón para que había tenido un hijo y que iba a donar un buey, entonces salían todos a recibirlo. Pero cuando venía un pobretón con una jaulita con 2 palomitas, entonces no saldría nadie, mandarían al empleado. Y de hecho, lo que nos cuenta el relato es que los únicos 2 que reciben a Jesús son 2 personajes bastante secundarios, son 2 ancianos que están ahí presentes. Uno es Simeón, que es un anciano muy piadoso, que va todos los días a rezar y que le pide a Dios no morir antes de ver al Salvador de Israel. Y después la otra es una mujer anciana también, que se llama Ana, que había quedado viuda ya en su juventud y que todos los días iba al templo. Bueno, estos 2 personajes, que ya les digo no son muy importantes, van a estar relatados en este icono que vamos a leer. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber un varón, una mujer, un varón, una mujer y un bebito. Bueno, el bebito sin duda es Jesús, tiene 40 días. Sin embargo, no va a aparecer como un bebito débil, pequeño, sino que muchas veces va a aparecer con una cierta seguridad, porque Él es el dueño del templo, porque Él es el maestro, porque Él es el sumo sacerdote, el verdadero sacerdote, que es un puente entre Dios y los hombres. Ese niñito va a estar en brazos de un hombre. Ese hombre va a ser Simeón. Simeón va a ser este anciano que va a tomar al niño y va a decir un himno precioso. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos,
luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, eso es el momento, ¿no es cierto?, en que él lo toma en el brazo y dice, bueno, Dios, cumpliste con lo que yo te pedía todos los días, no morir sin ver al Salvador. Es importante porque evidentemente en el templo, que es el lugar más importante del pueblo de Israel, que se lo reconozca a Jesús como el Salvador, por más que sea por un personaje secundario, bueno, así es la revelación, ¿no? Que la entienden los pobres y pequeños y que no la entienden los sabios y los prudentes. Entonces, ese acto, ese encuentro entre Simeón y Jesús, por eso también se va a llamar la fiesta del encuentro, se da con un fondo. El fondo va a estar marcado por lo que llama un cimborio, que sería como si fuera un techo sostenido por 4 columnas. Delante de ese cimborio va a aparecer 2 puertas. Bueno, eso va a significar el templo de Jerusalén, sobre todo el Sancta Sanctorum, ¿no? El lugar en donde solamente entraba el sumo sacerdote y en donde se guardaba el arca de la alianza. En el arca de la alianza estaba, por una parte, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y por otra parte estaba el maná. Bueno, los 10 mandamientos van a ser un anticipo, una figura de la palabra de Dios, que está ahí, es Jesucristo. Y por otra parte, el maná va a ser una figura de la Eucaristía, que está ahí, es Jesucristo. Y por eso el templo no va a estar pintado o retratado a la manera de cómo era el templo de Jerusalén. De hecho, no había una puerta, sino que había una cortina que separaba el Sancta Sanctorum del Sanctus. Y entonces, ¿por qué va a estar de esta manera? Porque va a estar representando el altar cristiano, ¿no es cierto? El altar de los templos, en el lugar en donde se lee la palabra de Dios, se guarda la Sagrada Escritura y se ofrece la Eucaristía, y entonces donde se realiza el sacrificio de Jesucristo. Vieron que hoy muchos templos no tienen cimborio, pero si ustedes van a San Pedro de Roma, el baldaquino, ¿no? Esas 4 columnas maravillosas que hizo Bernini, bueno, eso es lo que antiguamente era como una tienda que había encima del lugar en donde se celebraba la Eucaristía, que muchas veces estaba cubierta por cortinas que no permitían que se viera el sacrificio eucarístico, que era el misterio, ¿no es cierto?, lo que estaba guardado en ese lugar que nuestros ojos no alcanzan a ver. Bueno, como en la liturgia oriental todavía existe esa distancia entre el altar y el lugar en donde se ponen los fieles, y en el medio hay una puerta que se llama puerta real, que solamente puede transitar el sacerdote. Entonces por eso hay una puerta, no porque así haya sido en el templo de Jerusalén, sino porque así es en los templos cristianos, lo fue en los de toda la iglesia y actualmente lo es en lo de los cristianos ortodoxos. Bueno, después van a ver que detrás del anciano Simeón hay como una columna, y arriba de la columna hay una tinaja. Bueno, podría ser un elemento decorativo. En general se piensa que se trata de un anticipo del bautismo, porque esa jarra con agua va a significar la jarra con la cual el sacerdote nos introduce en esa vida divina, porque de alguna manera hay un correlato entre la presentación del bebito Jesús en el templo y la presentación que hacen los papás de un chico el día que lo bautizan en el templo, para que el sacerdote lo reciba y, poniéndole el agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo bautice para
que se convierte en un hijo de Dios, también en una luz del mundo que tiene que iluminar a las naciones. Por eso está presente en la ceremonia bautismal no solamente el agua, sino también la vela. ¿Se acuerdan que significa esa vela pequeña que enciende en el cirio pascual, que va a ser Jesucristo y que va a significar el pequeño fuego, ¿no?, que Dios ha encendido en nosotros, pero que puede consumirnos totalmente si nosotros lo cuidamos y lo sostenemos, para que también nosotros seamos luz del mundo, como nos enseña Jesucristo. Bueno, seguimos los personajes y vamos a encontrar que la Virgen está entregándolo a Jesús, que la Virgen ya no lo tiene en sus brazos, lo traía en sus brazos, pero ya no lo tiene, porque así es la Virgen, ¿no? Es decir, la Virgen lo llevó 9 meses en su entraña, ¿no es cierto? Pero lo deja en el templo, lo entrega a Simeón, nos lo da a nosotros, nos lo da en Eucaristía, lo entrega en la cruz para que muera por nuestra salvación. Es decir, la Virgen no es como una madre que enjaula a su hijo para decir es mío, que no se vaya a la vida pública porque yo quiero que esté conmigo, sino al contrario, ¿no? La Virgen María nos entrega a Jesús contentísima de que nosotros lo tengamos y sabiendo que ella nunca deja de tenerlo. Bueno, después vemos que está Ana, que es la otra mujer que se encuentra en el relato y que va a ser, ya les digo, esta mujer anciana que está presente en ese momento y que alaba a Dios por esta razón. Y después, por último, va a estar otro varón, que en este caso va a ser San José, y que va a estar llevando en sus manos 2 pequeñas palomas. Si se fijan en las manos de San José y en las manos de Simeón, las dos están veladas. Es decir, Simeón no está tocando al niñito Jesús, sino que lo está haciendo con una tela. Lo mismo José, no está tocando las palomitas, sino que está tocándolas a través de una tela. ¿Se acuerdan ustedes cuando el sacerdote da la bendición con el Santísimo Sacramento, que se pone una tela sobre los hombros, por eso se llama paño veral o velo veral, y se tapa las manos y toma el Santísimo Sacramento y ahí da la bendición con el Santísimo? Y eso significa que nuestras manos no están lo suficientemente puras para tocarlo a Jesucristo. Entonces lo hacemos a través, como si nos pusiéramos un guante, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que cuando Eva, en el descenso de Jesús a los infiernos, está dándole la mano a Jesús, como la mano de Eva fue la que tocó el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, con el cual pecó, también tiene las manos tapadas, ¿no es cierto? Porque ahora tiene que tocar a esto tan sagrado que es Jesucristo. Bueno, y también vemos en Simeón, por ejemplo, así como les digo lo de las manos, vemos una cierta curvatura, porque es como que un anciano se venera, ¿no es cierto?, a un bebé, y el personaje es el bebé, no el anciano, y el grande, y el antiguo, y el sabio es el bebé, no el anciano, porque justamente, es decir, él se está dando cuenta que lo importante es Jesús, ¿no es cierto?, no él. Bueno, en el caso de San José, vemos que él está presentando esta humilde ofrenda que, ya les digo, hacían los hombres pobres, ¿no es cierto?, que no tenían capacidad de comprar un animal más importante para rescatar al primogénito. Y es una de las representaciones más importantes de San José, porque no hay muchos íconos de San José en el nacimiento de Jesús. Está en una pose que no es la más linda para venerarlo, ¿no es cierto?, porque está siendo tentado por el demonio. Así que posiblemente el momento más lindo en los íconos en los que aparece San José es ese momento en que él está entregando
esa ofrenda también sagrada, ¿no es cierto? Porque es el precio por el cual va a rescatarlo a Jesús de esos dos pichones de paloma. Algunas veces están en una jaulita, otras veces está simplemente sueltos en las manos de San José. Eso tiene que ver con las costumbres o con la imaginación del iconógrafo, como pensaba que pudo haber sido ese momento. Pero todo el relato, ¿no es cierto?, tiene esa lindísima sentido, ¿no es cierto?, de que Jesús es recibido en el lugar más importante del judaísmo, que es el templo de Jerusalén. Hoy todavía los judíos siguen lamentándose en el Muro de los Lamentos de no tener un templo para ofrecerle a su Dios. En ese lugar tan importante del judaísmo entra el Salvador, pero el pueblo de Israel no lo está recibiendo en los grandes personajes, como podían ser los sumos sacerdotes, sino en personajes secundarios y humildes, como podían ser estos dos viejitos, Ana y Simeón. Y eso un poquito va a marcar ya como un sello, ¿no? Es decir, Jesús va a ser rechazado por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, por los levitas, por los saduceos, por los herodianos, ¿no es cierto? Y sin embargo va a ser reconocido por las prostitutas, por los publicanos, por los pescadores, por los pobres y por los sencillos, por los pastorcitos de Belén que estaban cuidando en la noche. Y entonces ya eso va a marcarnos esa relación, ¿no es cierto?, de quién es el que tiene el corazón abierto y quiénes son los que tienen el corazón cerrado. Les doy la bendición para que Dios nos dé la alegría de ver al Salvador, a la luz que ha iluminado a las naciones como se la dio al anciano Simeón. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.